El estoicismo es una filosofía milenaria que promete calma frente al caos y fortaleza en medio de las tormentas de la vida. Ha inspirado a emperadores, generales y filósofos, pero también a personas comunes que buscaban sentido en su día a día. Sin embargo, como cualquier herramienta poderosa, su mal uso puede generar efectos contrarios a los que se pretende. ¿Alguna vez te has preguntado si, en tu intento por seguir el estoicismo, podrías estar traicionando sus principios más fundamentales? Quizás has malinterpretado la verdadera esencia de esta filosofía. O tal vez, sin darte cuenta, te has aferrado a ideas que no son estoicas en absoluto, sino distorsiones modernas de un legado mucho más profundo. No se trata solo de entender lo que enseñaron Epicteto, Marco Aurelio o Séneca. El verdadero desafío radica en aplicar sus lecciones con sabiduría en una era que no podría ser más distinta a la suya. Hoy exploraremos los errores más comunes al practicar el estoicismo, pero no nos quedaremos ahí. Vamos a cuestionar las interpretaciones habituales, desenterrar citas olvidadas y examinar el alma misma de esta filosofía para descubrir cómo usarla como una brújula en un mundo lleno de ruido. Porque el estoicismo no es un dogma ni una regla inflexible. Es una invitación a observar el universo y nuestra propia existencia desde una perspectiva de virtud, razón y equilibrio. Pero, ¿y si esa perspectiva se ve nublada por los errores de nuestra propia interpretación? ¿Estás realmente avanzando hacia la tranquilidad o simplemente acumulando nuevas cargas? Este no es un llamado a aprender teoría, es una invitación a reflexionar, a replantearte lo que crees saber y a enfrentar con valentía la posibilidad de estar equivocado. ¿Estás listo para redescubrir el estoicismo en su forma más pura? Acompáñanos en este viaje. Capítulo 1. La ilusión del control, el error que nos encadena. En el corazón del estoicismo yace una enseñanza que ha sobrevivido al paso de los siglos. La capacidad de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Sin embargo, esta idea, tan simple en apariencia, se convierte en un laberinto de confusión en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces, impulsados por nuestras emociones o nuestros deseos, tratamos de aferrarnos a situaciones que jamás podremos moldear completamente? Epicteto nos dejó una advertencia clara. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Pero esta frase, que parece un mantra de sabiduría, ha sido malinterpretada por generaciones. Para algunos, sugiere que debemos aspirar a controlar cada aspecto de nuestra mente y de nuestras circunstancias. Otros, al contrario, la ven como una excusa para rendirse frente a cualquier desafío. Ambos caminos son un desvío de la verdadera enseñanza estoica. La clave no está en intentar gobernar el mundo exterior, sino en domesticar nuestra respuesta interna. Marco Aurelio lo expresó de manera sencilla pero poderosa. La mente se adapta y convierte en suya cualquier circunstancia, igual que el fuego consume cualquier cosa que se le arroje. Pero el error surge cuando creemos que ese fuego puede encenderse al margen de la realidad, que nuestra voluntad basta para someter todo lo que nos rodea. El estoicismo no es una filosofía de control absoluto, es una filosofía de ajuste inteligente. Considera a un marinero enfrentándose a una tormenta. No puede detener el viento ni las olas, pero puede ajustar las velas, cambiar el rumbo y decidir cómo enfrentará el desafío. En la vida somos ese marinero. El viento son las circunstancias, las olas son los contratiempos y las velas son nuestras elecciones. El error más común es creer que aceptar lo incontrolable equivale a rendirse. Aquí es donde la confusión golpea más fuerte. Algunos se preguntan, si no puedo cambiar esto, ¿por qué intentarlo? Pero aceptar no es lo mismo que resignarse.
La aceptación estoica es un acto de coraje, implica mirar al caos a los ojos y decir, no te temo, porque sé quién soy y qué puedo hacer. Pensemos en nuestras emociones, esas tempestades internas que parecen escapar de nuestro dominio. ¿Cuántas veces te has culpado por sentir tristeza, ira o miedo? En un intento por ser estoico, tal vez has intentado reprimirlas, creyendo que dominarlas es la clave. Pero Marco Aurelio escribió, no es malo sentir dolor, lo malo es no afrontarlo con coraje. La verdadera práctica estoica no elimina las emociones, las utiliza como maestras. La ira puede enseñarte sobre tu apego, la tristeza sobre tu amor. Si intentas controlarlas a la fuerza, te estás alejando de la naturaleza misma del estoicismo, que es observar, aprender y responder con sabiduría. Otra distorsión común es nuestra relación con el futuro. Vivimos en una era que glorifica la planificación y el control. Se nos enseña que debemos anticipar cada detalle, prever cada obstáculo y evitar cualquier error. Sin embargo, el estoico sabe que el futuro no es un enemigo a vencer, sino un territorio desconocido que debemos explorar con preparación y flexibilidad. Marco Aurelio nos recuerda, no permitas que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que usas hoy contra el presente. Al final, la ilusión del control no es solo un error filosófico, es una carga que nos encadena. Nos mantiene atrapados en una lucha constante contra el flujo natural de la vida, agotando nuestra energía en batallas que no podemos ganar. El estoicismo, correctamente entendido, nos libera de esa carga. No te pide que controles la tormenta, sino que encuentres tu paz en medio de ella. Ahora te pregunto, ¿cuánto de tu estrés, tu ansiedad y tu frustración provienen de intentar controlar lo que jamás estará bajo tu dominio? Reflexiona sobre esto. Tal vez la libertad que buscas no está en cambiar el mundo exterior, sino en transformar la manera en que lo enfrentas. ¿Estás listo para soltar lo incontrolable y tomar las riendas de lo que realmente importa? Capítulo 2. La búsqueda de la virtud. Cuando el perfeccionismo se convierte en un obstáculo, la virtud es el núcleo del estoicismo, el faro que guía cada pensamiento, palabra y acción. Sin embargo, en su intento por alcanzarla, muchas personas caen en una trampa peligrosa: el perfeccionismo. Este error no solo distorsiona la práctica estoica, sino que también nos aleja de la verdadera esencia de esta filosofía. Para los estoicos, la virtud no es un estándar inalcanzable, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Séneca, en una de sus cartas, escribió: «Errar es humano, pero perseverar en el error es necio». La virtud no consiste en evitar los errores, sino en enfrentarlos con humildad y aprender de ellos. Cada día es una oportunidad para corregir el rumbo, no una prueba en la que debemos demostrar perfección. El perfeccionismo, sin embargo, nos susurra al oído que debemos ser impecables, que cualquier falla es un signo de debilidad. Pero este pensamiento es antitético al estoicismo. Imagina a un escultor trabajando en una estatua. ¿Acaso deja de ser un artista porque comete errores durante el proceso? No. Cada golpe de cincel, incluso los que parecen fallidos, forma parte del camino hacia la obra terminada. Marco Aurelio, quizás el ejemplo más conocido de un líder estoico, no era perfecto y lo sabía. En sus meditaciones reflexionó sobre sus propios defectos, reconociendo que el verdadero progreso no reside en ser infalible, sino en esforzarse constantemente por mejorar. El alma se fortalece al enfrentar sus propios defectos, escribió. Esta aceptación de su humanidad lo hizo un líder más sabio, no menos virtuoso. La búsqueda de la virtud también puede llevarnos a juzgar con severidad a los demás.
Este es otro error sutil, pero perjudicial. Creemos que al señalar los defectos de otros, estamos reafirmando nuestra propia virtud. Pero Marco Aurelio nos recuerda: cuando culpas a alguien, recuerda que tú también has cometido errores y que lo seguirás haciendo. La virtud no es una herramienta para criticar, sino una brújula para guiar. Algunos incluso se obsesionan con parecer virtuosos en lugar de serlo. Adoptan actitudes y palabras que reflejan un ideal, pero que carecen de autenticidad. Séneca advirtió sobre esto: es mejor tener un alma tranquila que una reputación brillante. La verdadera virtud no busca aplausos, se cultiva en el silencio de nuestras decisiones cotidianas. El perfeccionismo también nos paraliza. Nos lleva a evitar riesgos por temor a fallar, a postergar acciones importantes porque no nos sentimos listos. Pero el estoicismo nos enseña que la acción es esencial, incluso cuando el resultado es incierto. Epicteto nos desafía: no preguntes qué debería hacer un hombre bueno, sé uno. Esta invitación no implica esperar a ser perfecto antes de actuar, sino actuar ahora, con lo que somos, mientras trabajamos para ser mejores. Finalmente, el error del perfeccionismo radica en olvidar la naturaleza misma de la virtud. Es un viaje, no un destino. Como un caminante que avanza por un sendero montañoso, el estoico sabe que cada paso, incluso los que parecen pequeños o torpes, lo acerca a la cumbre. Y es en ese avanzar, no en la llegada, donde se encuentra la verdadera grandeza. Entonces, la pregunta no es si puedes alcanzar la perfección, sino si estás dispuesto a aceptar tus imperfecciones como parte de tu camino hacia la virtud. ¿Qué harás hoy, con tus defectos y todo, para avanzar en ese viaje? Capítulo 3. El desapego mal entendido, cuando confundir indiferencia con sabiduría nos aleja de la vida. El estoicismo nos invita a practicar el desapego, pero este concepto, tan crucial para la filosofía, suele ser una de las ideas más malinterpretadas. Para algunos, el desapego se ha convertido en sinónimo de indiferencia, una desconexión emocional con el mundo y con las personas. Este error no solo empobrece nuestra comprensión del estoicismo, sino que también limita nuestra capacidad de vivir plenamente. Marco Aurelio escribió: ama lo que el destino te trae y camina por los senderos que se te presentan. Esta enseñanza no significa apartarse del amor, la alegría o el dolor, sino abrazarlos sin apego, entendiendo que son parte del flujo natural de la vida. No se trata de no sentir, sino de no ser esclavo de lo que sentimos. El error surge cuando interpretamos el desapego como una barrera emocional. En nuestra búsqueda de serenidad, podemos caer en la tentación de reprimir nuestras emociones o de evitar vínculos profundos para protegernos del sufrimiento. Pero el estoicismo no nos pide alejarnos de las personas o experiencias, sino enfrentarlas con la claridad de quien entiende su naturaleza transitoria. Séneca, en sus cartas, nos ofrece una perspectiva más matizada. La verdadera riqueza del hombre está en sus relaciones, pero no debe depender de ellas para ser libre. No hay contradicción en amar profundamente y al mismo tiempo aceptar que todo lo que amamos puede cambiar o desaparecer. De hecho, este reconocimiento hace que nuestros vínculos sean más significativos, no menos. Imagina por un momento que decides no amar porque temes perder a alguien. ¿Es eso realmente evitar el sufrimiento? ¿O en cambio, te estás privando de uno de los aspectos más ricos de la existencia humana? Para el estoico, el amor es valioso precisamente porque es efímero. Marco Aurelio reflexionó: lo que amas no está separado de ti, pero tampoco te pertenece. Otro aspecto del desapego mal entendido es nuestra relación con los logros y los bienes materiales.
En un mundo que glorifica el éxito y la acumulación, es fácil pensar que el desapego significa rechazarlo todo: riquezas, ambiciones, metas. Pero esto no es lo que enseñaban los estoicos. El desapego no implica renunciar a tus esfuerzos, sino aprender a trabajar por ellos sin que tu valor personal dependa del resultado. Epicteto dijo: no te enorgullezcas de las cosas que no son tuyas. Los bienes, la fama, incluso tu cuerpo, no son más que préstamos del destino. Esto no significa que no podamos disfrutar lo que tenemos, sino que debemos estar preparados para soltarlo cuando llegue el momento. El desapego estoico no es desprecio hacia las posesiones o logros, sino libertad frente a ellos. Finalmente, debemos recordar que el desapego no significa ausencia de compasión. Al contrario, los estoicos practicaban el amor universal como una forma de vida. Marco Aurelio hablaba de tratar a todos como parte de una gran familia humana. Lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. Esta visión nos invita a participar activamente en el bienestar de los demás, sin esperar recompensas ni temer decepciones. El desapego bien entendido no es un muro que nos separa del mundo, sino un puente que nos conecta con él de manera más auténtica. Nos permite amar sin poseer, esforzarnos sin obsesionarnos y disfrutar sin temor a perder. Es una herramienta para vivir con plenitud, no una excusa para retirarnos de la vida. Ahora reflexiona. ¿Estás usando el desapego para evitar el dolor o para abrazar la vida con mayor libertad? ¿Es tu desapego una forma de evasión o una fuente de fortaleza? Tal vez sea momento de redescubrir este concepto y aplicarlo de manera que enriquezca tu existencia en lugar de limitarla. Capítulo 4. La trampa de la razón. Cuando intelectualizar el estoicismo nos aleja de su práctica. El estoicismo es una filosofía profundamente racional y su enfoque en la lógica y la reflexión ha sido una de sus mayores fortalezas. Sin embargo, en nuestra búsqueda por entenderlo, a menudo caemos en una trampa: convertirlo en un ejercicio puramente intelectual. Este error puede ser tentador para quienes aman leer, debatir o reflexionar sobre grandes ideas, pero al final nos aleja del propósito práctico del estoicismo. Marco Aurelio, uno de los más grandes defensores de esta filosofía, lo dejó claro en sus Meditaciones. Deja de discutir sobre qué es un hombre bueno, sé uno. Aquí radica la esencia del estoicismo. No se trata de acumular conocimiento, sino de aplicarlo en la vida diaria. La razón debe ser nuestra guía, pero no nuestra prisión. El problema comienza cuando confundimos saber con ser. Leer a Séneca, memorizar citas de Epicteto o debatir las ideas de Marco Aurelio no nos convierte automáticamente en estoicos. Estas actividades son valiosas, pero solo si se traducen en acciones. De otro modo, corremos el riesgo de convertir el estoicismo en un mero ejercicio de erudición, despojándolo de su poder transformador. Séneca advertía sobre este peligro: el saber no es suficiente, necesitamos actuar. Para los estoicos, la verdadera sabiduría no se mide por la cantidad de libros leídos, sino por la capacidad de enfrentar el día a día con virtud, serenidad y coraje. La vida no nos evalúa por lo que sabemos, sino por cómo respondemos a los desafíos que enfrentamos. Otro error común al intelectualizar el estoicismo es buscar respuestas perfectas a preguntas complejas, esperando que la razón lo explique todo. Pero incluso los grandes estoicos entendieron que la vida no siempre se puede racionalizar. Marco Aurelio lo expresó de manera conmovedora: acepta las cosas tal como son. Incluso si no puedes explicarlas, puedes vivirlas con virtud.
Este enfoque práctico también aplica a nuestras emociones. En lugar de intentar desmenuzarlas hasta su última causa lógica, el estoicismo nos invita a observarlas y trabajar con ellas. Epicteto enseñó que no es necesario entender completamente por qué sentimos lo que sentimos para responder de manera sabia. A veces, el primer paso es simplemente reconocer lo que ocurre dentro de nosotros y actuar en consecuencia. Además, al enfocarnos demasiado en la razón, podemos perder de vista otros aspectos esenciales de la vida estoica, como la compasión, la humildad y la conexión con los demás. El estoicismo no es solo un ejercicio individual. También es una filosofía para mejorar nuestras relaciones y contribuir al bien común. Marco Aurelio lo recordaba constantemente. Lo que beneficia a la humanidad, beneficia a cada individuo. Finalmente, la trampa de la razón puede llevarnos a creer que el estoicismo es algo que debemos dominar antes de practicarlo. Este pensamiento es peligroso porque retrasa indefinidamente nuestra acción. No necesitas comprender cada matiz del estoicismo para comenzar a vivir de acuerdo con sus principios. Cada día, cada decisión es una oportunidad para practicar. El estoicismo no es un rompecabezas intelectual, es una forma de vida. La reflexión es importante, pero debe ir acompañada de acción. Si pasamos demasiado tiempo en nuestras mentes, corremos el riesgo de olvidar lo que realmente importa: cómo vivimos, cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos los desafíos del presente. Te has encontrado atrapado en la trampa de la razón. Tal vez ha llegado el momento de poner en práctica lo que sabes, de convertir la teoría en virtud y de vivir el estoicismo como fue concebido. No como un ejercicio académico, sino como una herramienta para transformar tu vida. Capítulo 5. El tiempo malgastado. Cuando olvidamos que la vida es finita, uno de los mayores errores que cometemos al intentar adoptar el estoicismo es ignorar su llamado más urgente: vivir conscientes de nuestra mortalidad. Para los estoicos, el tiempo no es solo un recurso valioso, es el recurso más valioso. Sin embargo, en nuestra rutina diaria, es fácil perderlo en preocupaciones triviales, distracciones sin sentido y postergaciones interminables. Este error, aunque común, es uno de los más costosos. Séneca, en su famosa carta De la brevedad de la vida, escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Esta frase, tan simple y directa, encierra una verdad incómoda. La mayoría de nosotros vivimos como si tuviéramos un suministro infinito de días, postergando sueños, conversaciones importantes y decisiones significativas para un futuro que quizá nunca llegue. El tiempo malgastado no siempre es obvio. No solo lo perdemos en actividades banales, sino también en preocupaciones innecesarias. Epicteto nos advierte contra esto. Si temes lo que está fuera de tu control, estás perdiendo el presente en imaginar un futuro que no puedes cambiar. Preocuparse por lo que podría suceder no nos prepara para afrontarlo. Solo nos roba la capacidad de disfrutar el momento presente. Otro error común es dedicar nuestro tiempo a buscar validación externa. En un mundo dominado por las redes sociales, donde la atención y la aprobación parecen ser las monedas de cambio, muchos de nosotros caemos en la trampa de gastar nuestro tiempo en impresionar a los demás. Marco Aurelio nos insta a liberarnos de esta esclavitud. Ama la obra de tu vida, no la opinión de los demás sobre ella. El estoicismo no nos pide que ignoremos nuestras responsabilidades o que vivamos de manera impulsiva, sino que valoremos cada momento como una oportunidad irrepetible. Séneca nos desafía: vive cada día como si fuera una vida completa.
Esta frase no es una invitación al hedonismo, sino un recordatorio de que cada instante puede ser significativo si le damos nuestra atención completa. El tiempo también se desperdicia cuando vivimos atrapados en el pasado. Revivir errores o arrepentimientos es una forma de malgastar nuestra energía. Los estoicos enseñan que no podemos cambiar lo que ya ocurrió, pero sí podemos decidir cómo afecta nuestra vida actual. Marco Aurelio lo expresó así: piensa en cuántas cosas has enfrentado y superado. ¿Por qué temerías lo que viene después? En lugar de lamentarnos por el tiempo perdido, los estoicos nos invitan a enfocarnos en lo que podemos hacer ahora. El concepto de memento mori, recuerda que morirás, no es una llamada al pesimismo, sino un estímulo para aprovechar al máximo cada día. Saber que nuestra vida es finita no debería ser motivo de angustia, sino una fuente de motivación para vivir con propósito. Finalmente, reflexiona sobre cómo empleas tu tiempo. ¿Estás dedicando tus días a lo que realmente importa? ¿Estás cultivando relaciones, desarrollando habilidades o simplemente disfrutando de la belleza que te rodea? Si el tiempo es nuestra única posesión real, cada momento es una decisión. Podemos gastarlo en cosas que nos acercan a una vida virtuosa o dejar que se escurra entre nuestros dedos. El estoicismo no busca que vivamos apresurados, sino plenamente conscientes. Cada día, cada hora es una oportunidad para actuar, aprender y ser mejores. ¿Qué harás hoy con el tiempo que se te ha dado? ¿Cómo puedes asegurarte de que, cuando llegue el final, no mires atrás con arrepentimiento, sino con gratitud? Capítulo 6. La ilusión del control. Cuando luchamos contra lo inevitable, uno de los pilares del estoicismo es la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Esta enseñanza, tan simple en apariencia, suele ser difícil de practicar. A menudo nos encontramos atrapados en una lucha constante por controlar lo incontrolable, el comportamiento de los demás, las circunstancias externas, incluso el destino. Este error no solo genera frustración, sino que también nos aleja de la serenidad que el estoicismo promete. Epicteto expresó esta idea con claridad en su manual. De las cosas, algunas dependen de nosotros y otras no. Esta frase, aunque breve, contiene una verdad transformadora. Cuando intentamos cambiar aquello que no está en nuestras manos, desperdiciamos energía y creamos sufrimiento innecesario. Sin embargo, al aceptar las cosas tal como son, encontramos libertad. El error comienza cuando creemos que podemos controlar más de lo que realmente podemos. Nos esforzamos por moldear las opiniones de los demás, garantizar el éxito de nuestros planes o evitar cualquier contratiempo. Pero, como Marco Aurelio escribió, debes acostumbrarte a considerar cada evento como inevitable y necesario. Resistirse al flujo natural de la vida es como tratar de detener una ola con las manos. En nuestra obsesión por el control, también solemos interpretar los desafíos como fracasos personales. Nos culpamos por circunstancias fuera de nuestro alcance, olvidando que no somos responsables de todo lo que ocurre, sino solo de cómo respondemos a ello. Séneca nos recuerda: no es lo que te ocurre, sino cómo lo enfrentas, lo que importa. Otro aspecto de este error es nuestra relación con el futuro. Muchos de nosotros gastamos tiempo y energía planificando cada detalle, intentando prever todos los posibles obstáculos. Si bien la preparación es valiosa, la obsesión por controlar el futuro nos impide disfrutar del presente. Marco Aurelio aconsejaba: deja que el futuro se ocupe de sí mismo, enfócate en el ahora. Esta lucha por el control también afecta nuestras relaciones. Intentamos cambiar a las personas que amamos, esperando que actúen, piensen o sientan de acuerdo con nuestras expectativas.
Pero el estoicismo nos enseña que cada individuo es responsable de sus propias elecciones. No puedes controlar el alma de otro, escribió Epicteto, pero sí puedes cuidar la tuya. Aceptar la falta de control no significa resignarse a la pasividad. Al contrario, los estoicos nos animan a actuar con sabiduría y virtud en las áreas donde sí tenemos influencia, nuestras propias decisiones, actitudes y acciones. Esta es la verdadera fuente de poder. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos cambiar, liberamos energía para concentrarnos en lo que sí importa. El concepto de amor fati o amor al destino es fundamental aquí. No se trata solo de aceptar lo inevitable, sino de abrazarlo con entusiasmo. Marco Aurelio escribió: todo lo que sucede es tan natural como las rosas en primavera o las tormentas en invierno. Este enfoque no elimina las dificultades de la vida, pero transforma nuestra relación con ellas. Finalmente, la ilusión del control puede impedirnos aprender las lecciones que las circunstancias difíciles tienen para ofrecernos. Cuando dejamos de resistirnos a lo inevitable, encontramos una oportunidad para crecer, adaptarnos y fortalecernos. Cada desafío, cada pérdida, es una invitación a practicar la virtud y a descubrir de lo que somos capaces. El error no está en enfrentar la vida con valentía, sino en luchar contra su naturaleza. Cuando aceptamos la realidad tal como es, sin intentar forzarla, encontramos una serenidad profunda y liberadora. Pregúntate, ¿cuánto tiempo y energía has perdido intentando controlar lo incontrolable? ¿Y qué podrías lograr si, en lugar de resistirte, fluyeras con los eventos, confiando en tu capacidad? El estoicismo, como filosofía, no es una fórmula mágica ni un camino hacia la perfección, sino una brújula que nos guía hacia una vida con propósito, virtud y serenidad. A lo largo de este recorrido, hemos explorado los errores más comunes que cometemos al intentar adoptar esta práctica, desde el perfeccionismo y el desapego malentendido, hasta la ilusión del control y el tiempo malgastado. Pero más allá de los fallos, lo que importa es la disposición para aprender de ellos y corregir nuestro curso. La esencia del estoicismo radica en la acción consciente. Marco Aurelio, Séneca y Epicteto no nos pedían que fuéramos perfectos, sino que nos comprometiéramos con un esfuerzo diario por ser mejores. Cada día, cada desafío es una oportunidad para aplicar los principios estoicos, no como reglas rígidas, sino como herramientas para navegar las complejidades de la vida. El estoicismo nos recuerda que somos responsables de nuestra propia existencia. Aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos decidir cómo respondemos. Esta es la verdadera libertad, la capacidad de elegir la virtud en medio de la adversidad. Como escribió Epicteto, no son las circunstancias las que hacen al hombre, sino la forma en que las enfrenta. Recuerda también que el estoicismo no es un camino solitario, está diseñado para conectarnos con los demás y con el mundo. La virtud no se cultiva en aislamiento, se vive en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestras contribuciones al bien común. Estamos hechos para colaborar, decía Marco Aurelio. Es en el servicio a los demás donde encontramos nuestro propósito más elevado. Finalmente, el estoicismo no es un destino, sino un viaje. Habrá días en los que te desviarás del camino, en los que cometerás errores y olvidarás tus principios. Esto es parte de la experiencia humana. Lo importante no es evitar los tropiezos, sino tener el coraje de levantarte, aprender y seguir adelante. Entonces, al cerrar esta reflexión, pregúntate, ¿estás viviendo con intención?
¿Estás dispuesto a aceptar tus imperfecciones y a usar el estoicismo como una herramienta para enfrentarlas? El verdadero estoicismo no está en las palabras que memorizas, sino en las acciones que tomas. No está en las teorías que debatas, sino en cómo decides vivir. El mundo es complejo, impredecible y a menudo desafiante. Pero con el estoicismo como guía, podemos encontrar significado en medio del caos, fortaleza en medio de la dificultad y paz en medio de la incertidumbre. El momento para comenzar no es mañana, ni dentro de un mes, ni cuando sientas que estás listo. El momento es ahora.